Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Bueno, vamos con nuestro espacio de herencias, testamentos, legados. Con ustedes están invitados a participar, a plantearnos sus dudas. 915 33 18 51. Si lo prefiere, tiene un número de teléfono donde puede mandar sus mensajes de audio o sus mensajes de texto. 609 22 47 16. Es un espacio que hacemos con Iciar Pernía Gómez, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Oye, vamos a empezar mientras que los oyentes nos van planteando dudas, pues nosotros vamos con esas pildoritas de educación financiera y, como tú dices, de asesoramiento preventivo para utilizar la razón y dejar las emociones a un lado, y de esa manera pues evitar conflictos con la familia y también evitar una penalización frente a Hacienda. A ver, imagínate que mi padre ha fallecido en Madrid recientemente y que no he incluido bienes que tenía fuera de España. En este tipo de casos, ¿qué se hace? Bueno, pues en este caso hablamos de adición de bienes a las herencias. Y esto suele pasar, si nos vamos al ámbito internacional, sobre todo cuando tenemos bienes en distintos países, y bien por desconocimiento, bien porque en este momento vamos a intentar hacer caja y repartir lo que tenemos en España, que es lo más sencillo, y separamos los expedientes sucesorios. En este caso que tú me planteas, pues vamos a suponer que tenemos testamento y que formalizamos solamente la escritura de aceptación y adjudicación de herencia con los bienes de España, pero descubrimos que mi padre tiene bienes en otros países, por ejemplo, pues Portugal y Croacia. Pues hay que formalizar esa adición de herencia con los inmuebles que tengamos, las cuentas bancarias y demás, y presentar ese complemento al expediente sucesorio con los impuestos precisos, ¿no? Que en este caso es el impuesto de sucesiones. Como mi padre ha fallecido en Madrid, pero nuestros bienes están fuera de España, además tendremos que hacer una declaración informativa de bienes en el extranjero mientras que los mantengamos. Y, por supuesto, una vez que hemos tramitado nuestro expediente en España, estos documentos tendrán que conllevar su apostilla y traducción jurada también en el país destino, hacer el equivalente al expediente sucesorio y teniendo en cuenta, no menos importante, el convenio para evitar la doble imposición internacional entre ambos países, en concreto para estos impuestos. Claro, es muy importante eso de evitar la doble imposición, porque eso sí, el padre hubiera fallecido en París, no en Madrid, con un testamento bajo legislación francesa, no española, pero hubiéramos incluido los bienes de España, ahí ¿estaríamos sometidos a una doble imposición? Sí, siempre debemos tener en cuenta la doble imposición, ya sea con la legislación del país origen o del país destino. Sí que es cierto que, claro, como hay que tener en cuenta tantísimos detalles, aquí ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, este testamento francés, como está sometido a legislación francesa, tiene que venir además con un certificado de leyes sucesorias, porque el notario español no tiene por qué conocer esta legislación y no va a saber cómo repartir esos bienes. Aquí haremos nuevamente nuestra adición de herencia con esos bienes de España, presentaremos nuestro expediente sucesorio complementario y, muy importante, ¿dónde están residiendo los herederos? Los hay residentes, los hay no residentes, porque además tendrán que cumplir sus obligaciones fiscales adicionales en su país. Ahora imagínate que tenemos una declaración de herederos formalizada en Polonia y que queremos vender los inmuebles de España. Ahí, ¿qué podemos hacer? Pues ya sea en este caso, como hay una declaración de herederos, tiene que venir apostillada con su traducción jurada. Tenemos que formalizar nuevamente la escritura de adjudicación de herencia en España según la legislación polaca, porque el documento matriz, por decir así, que es la declaración de herederos o testamento, es la que nos va a indicar el camino a seguir, qué legislación tenemos que aplicar. Por tanto, tiene también que traer su certificado de leyes sucesorias para poder presentar nuestro expediente aquí con sus impuestos correspondientes. Si lo que queremos vender son los bienes de España, pero los herederos, que son en este caso vendedores, están fuera de España, hay que tener en cuenta que ya de ahí nos vamos al proceso de la compra-venta. ¿Y qué va a pasar?
Pues que el comprador, que va a ser residente en España, tiene que retenernos además impuestos adicionales, el 3% en concepto de la posible ganancia patrimonial que estamos teniendo de ese bien que heredamos y luego vendemos, y que lo va a entregar en Hacienda, y además va a pagar la plusvalía municipal en nuestro nombre. Luego nosotros ya como vendedores tendremos que hacer las declaraciones correspondientes para pedir en su caso la devolución de estos impuestos si lo hemos pagado de más. Vale, ahora pongamos que los herederos de mi padre son medio hermanos, viven en Alemania. ¿Cómo pueden acudir a la herencia en España teniendo en cuenta que mi padre ha fallecido aquí? Bueno, aquí hay que tener en cuenta varios detalles, ¿no? Esto es como los problemas de matemáticas. ¿Qué nos está diciendo el problema? ¿Qué datos nos da? Que son medio hermanos de padre y que viven en Alemania. ¿Eso afecta en algo a la porción de la herencia que van a recibir? No, da igual, porque solamente estamos repartiendo la herencia de nuestro padre. Viven en Alemania. ¿Cómo pueden acudir? O bien vienen presencialmente o bien lo hacen a través de un poder. Ese poder tendrá facultades generales o especiales y podrán hacerlo en nombre de otro coheredero o en nombre de una tercera persona que les habilite para este fin. Eso súper importante. Y luego ellos cumplirán sus obligaciones fiscales como no residentes, pues presentando su impuesto de sucesiones estatal, sus declaraciones de renta, si los bienes, si son inmuebles, lo que heredan los van a mantener aquí, etcétera. Pero yo creo que en este caso lo más importante es esto, ¿no? Que son medio hermanos, que viven en Alemania y que cómo van a poder acudir a esta herencia. Ya, ahora para liarlo todavía más, esto es culebrón para los Oscar. Mira, mi padre ha tenido un hijo fuera del matrimonio con mi madre. Entonces, ¿puede reclamar parte de la herencia que ya se ha repartido? Sí, primero este hijo que está fuera del matrimonio tiene que demostrar su filiación. Y además, bueno, y suponemos además que en el testamento no le ha dejado nada. Este hijo no está reconocido y él tiene que demostrar que tiene un derecho legítimo en esta herencia. Entonces él tiene que demostrar esta filiación, puede reclamar su legítima y si la herencia ya se ha repartido, lo que tiene que hacer es impugnar judicialmente la herencia. El testamento ya no lo puede impugnar. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Que se tendrá que recalcular cuál era la masa hereditaria inicial y como ya se ha repartido, imaginamos que eran 3 herederos y ahora son 4, pues esos 3 herederos que han recibido una parte que no les corresponde se la van a tener que dar a este 4º heredero porque ha sido reconocido como hijo. Uh-huh. Si él está fuera de España, un poco como hablábamos en el caso anterior, acudirá representado mediante poder para pleitos a favor de abogados y procuradores y lo puede hacer a través del consulado español en su ciudad o a través de un notario local apostillado y con traducción jurada. Además, una vez que ya se le haya reconocido su derecho a legítima y los bienes, pues él tendrá que presentar su expediente sucesorio como no residente y con esta herencia de matices internacionales que ha recibido. Claro, y es lo mismo si heredas un bien físico, un piso, por ejemplo, que si heredas cuentas o un fondo de inversión, una cuenta bancaria o un fondo de inversión. Sí, a ver, a todas luces es porción del caudal hereditario y da igual el tipo de producto que heredamos. Lo único que cambia es un poco la tramitación en cuanto a la documentación que tenemos que aportar y los impuestos, porque si yo estoy heredando un bien inmueble, además de sucesiones, voy a pagar plusvalía municipal o al menos presentarla, cumplir con esa obligación. Si lo que estoy heredando es un producto bancario, solamente va a ser sucesiones. Y luego, si estoy fuera o dentro de España, el bien y el heredero, pues tendremos además que cumplir esas obligaciones fiscales adicionales como la declaración informativa de bienes en el extranjero. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener que aportar? Pues los certificados de posiciones bancarias a la fecha de fallecimiento de mi padre, ¿no? Para poder tramitar, saber qué es lo que tengo que incluir en ese inventario de bienes. Claro, y por ejemplo, imagínate que las cuentas no están y los productos bancarios no están en Alemania, están en Finlandia. ¿Eso cambia la historia? Sí,
A ver, en este caso el Departamento de Testamentaría siempre nos va a pedir, ya sea fuera o dentro de España, hay un departamento especial que tramita este tipo de asuntos, que son los departamentos de testamentaría. Nos va a pedir el testamento o la declaración de herederos. Nos lo va a pedir junto con un certificado que demuestre que es el último, si hay testamento, que es el último testamento válido y último, y por tanto ese es el que nos sirve para repartir. ¿Y por qué? Porque yo puedo tener un testamento de hace 3 años, reparten conforme a ese testamento y luego resulta que no es el último. Por ejemplo, en el sistema anglosajón lo que nos piden es un probate. En este caso tenemos también el certificado de leyes sucesorias, porque el banco, como contábamos en el tema del notario, no va a saber cómo repartir estos productos. Y aquí diría yo que la diferencia está en que cuando solamente heredamos productos bancarios, no necesariamente tenemos que llevarlo a una escritura pública. Lo podemos hacer en un documento privado. Y esto, en cierta manera, nos facilita el proceso sucesorio. ¿Por qué? Porque además debemos tener en cuenta que cuando ya estamos hablando de distintos países necesitaremos un NIF o un NIE. Entonces, si, por ejemplo, cuando es de mi padre ha fallecido en Finlandia, pero el producto está en España y los herederos están en Finlandia, o alguno de ellos, van a necesitar un NIE en España. Vale. Yo puedo tramitarlo a través de Hacienda porque solamente estoy heredando unas cuentas bancarias con un documento privado. Si lo que estoy heredando son bienes inmuebles, necesariamente ese NIE lo va a tramitar la policía, con lo cual ralentiza mucho el asunto. Vale, voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Hola, buenas. Tengo una pregunta sobre la herencia. En el caso de no estar casada y no ser pareja de hecho, quisiera saber si mi pareja, que es el padre de mis hijos, pudiera beneficiarse de la herencia de alguna manera en el caso de mi fallecimiento. ¿Qué dices, Iciar? Vale. Pues a ver, en este caso realmente no hay ningún vínculo con el padre de sus hijos, con lo cual los que van a tener derecho a la herencia, por supuesto, son sus hijos. En todo caso, el padre de sus hijos, por ser tutor de ellos, pero no va a tener, o sea, va a poner a administrar sus bienes y demás si fallece siendo menores sus hijos, pero él no va a tener derecho a la herencia. Más allá a lo mejor de que compartan algún bien, imaginemos la vivienda habitual, pues él se va a quedar con su 50% si lo han comprado juntos y se va a repartir el 50% de ella, pero él no va a tener ningún derecho. Vale, vale. ¿Tenemos otra? Vamos a por otra. Hola, buenos días. Tenía una duda para el consultorio de herencias. Yo soy hija única y por lo tanto única heredera de mis padres. Y tenía una duda respecto de las deudas que puedan ir aparejadas a la herencia. En el caso de que yo no hubiese todavía aceptado la herencia de cualquiera de mis padres, ¿sus acreedores ya podrían reclamarme el pago de las deudas antes de haber aceptado dicha herencia? Muchas gracias. Muy interesante, ¿qué dices? Bueno, pues sí, la verdad que la pregunta tiene mucho tino. A ver, en el momento que nuestro padre fallece o madre, nosotros somos herederos, es una herencia yacente, pendiente de formalizar. Los acreedores efectivamente van a ir contra la herencia yacente, contra herederos de. Vale, entonces yo ahí mi consejo sería aceptar la herencia a beneficio de inventario. Primero, pedir una prórroga, eso es fundamental, para tener en vez de 6 meses, 1 año para tramitarla. Segundo, ver el estado de las deudas, o sea, activo y pasivo que voy a heredar, y en todo caso aceptarla a beneficio de inventario o, en el peor de los casos, renunciarla. Porque los acreedores, si yo no hago nada sobre esa herencia, incluso ellos pueden tomar mi posición para cobrarse esa deuda. O sea, solamente por el importe, yo debo 100.000 y la herencia es 200.000, mi acreedor solamente va a poder cobrar 100.000, pero van a poder tomar mi posición. Entonces, no es algo inmediato, cierto es, pero al ser una herencia yacente, tenemos un tiempo y algo debemos hacer. Mi opción, siempre le digo a los clientes que no hacer nada nunca es una opción. Vale.
Pues lo vamos a dejar aquí. Teníamos a Jacinto, pero nos ha colgado. ¿Qué ha pasado con Jacinto? Le tenemos, ¿no? Jacinto, buenos días. Sí, Dígame. sí, buenos días. Dígame. Vamos a ver, muy rápido. Nosotros somos un matrimonio ya mayores, estamos metidos en la ochentena y hemos hecho un testamento del uno para el otro. Entonces, cuando fallece uno, si lo que heredan los hijos se transmite directamente a ellos, los impuestos son mejores que se transmitan al que queda. Vale. O sea, por ejemplo, Uh-huh. a ver, no sé si me ha entendido, que al fallecer uno, lo que le toca a los hijos se queda para ellos y lo que le toca, o sea, la mitad, el 50% se queda para el que vive y lo demás para el hijo, para los hijos. Se pone a nombre de ellos directamente, si es más fácil eso que quedarse uno con la legítima. Muy bien. Pues gracias, muy amable. ¿Qué dices, Iciar? Entendí. Bueno, pues a ver, en este caso, efectivamente, como dice Jacinto, el 50% del que fallece es lo que vamos a repartir entre sus herederos. Entonces, ahí tenemos directamente impuesto de sucesiones, que dependiendo de la comunidad autónoma en la que residamos, pues en estos momentos es bastante beneficioso. Si, por ejemplo, es Jacinto el que fallece y su mujer la que sobrevive, ella tendrá el usufructo o si le ha dejado el usufructo universal o... No conozco ahora mismo cuáles son los términos de su testamento, pero todos van a tributar por el impuesto de sucesiones en ese 50% de Jacinto y cada uno según lo que le hayan dejado por testamento, con lo cual yo ahí me quedaría tranquila. Estupendo, pues Iciar Pernía desde Legal por Naturaleza. Gracias por ayudar a los oyentes y estas pildoritas de formación, de educación. Gracias, cuídate mucho, un abrazo.